Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Muy buenas tardes, otro domingo más en la mitad de cada pueblo, ya de vuelta Melvisita, te he extrañado un montón. Amel, los que te hemos extrañado somos todos nosotros, tanto los compañeros que están en producción, el público, principalmente yo, porque me sentía un poco solita, pero sabía que estabas cumpliendo funciones muy importantes para nuestro movimiento, para nuestra organización, y que lo hiciste de maravilla. Gracias. Así que te extrañamos. Tú también lo has hecho de maravilla. La Melvi pronto va a tener su propio programa de feminismo comunitario. Han sido jornadas intensas, pero también ustedes, hermana, han estado también en diferentes espacios. Este programa lo vamos a dedicar a revisar un poquito más la participación del feminismo comunitario en diferentes espacios. Nos toca mirar el Runa Sur, así que más adelantito en nuestro Conciencia al Paso vamos a ver eso. Y tenemos un invitado de lujo que nos va a acompañar, nuestro compañero José Luis Quintana, más conocido como Pata, para revisar su trabajo. Él es fotoperiodista y es el capísimo que hizo esta foto súper icónica que la vamos a ver más adelante, de Octubre Negro. Estamos en este mes, son 22 años después de la masacre del gas en Bolivia, y vamos a hacer un recuento histórico, pero también una comparación, si vale el término, una revisión de lo que está pasando hoy post segunda vuelta en nuestro país. Lo volvemos a decir, nos mantenemos en que ha sido un proceso electoral ilegítimo, sin la participación de las grandes mayorías que se han visto obligadas a ejercer su voto, pero no a decidir. Es lo que decían los compañeros y las compañeras el pasado domingo. Así que empezamos esto, y como siempre nuestros cantitos de amor y lucha, Melvi. Así es. Y como bien decías, Ame, no podemos evitar mencionar las elecciones, el balotaje llamado de la semana pasada, los resultados y lo que está sucediendo ahora con la juventud, con la población, con la gente, con el supuesto fraude y todo lo demás. Algo está pasando ahí, hay estas demandas de una auditoría al proceso electoral. Quienes han perdido están diciendo que ha habido un fraude. Me suena a 2019, pero es raro porque el que ha ganado es muy amigo del que ha perdido. De hecho, es muy probable que cogobiernen, ¿no? Han sido muy cordiales ambos en esta segunda vuelta, se mandaban saluditos, se llamaban por teléfono, se felicitaban el uno al otro en sus campañas, y es muy posible que haya un cogobierno, y les va a tocar porque además la Asamblea Legislativa Plurinacional está llena de diputados y senadores de derecha, todos de derecha, y por ahí he visto algunas publicaciones de, sí, tenemos 50% mujeres, sí, pero mujeres racistas, mujeres machistas, mujeres posiblemente hasta fascistas, que están en esta Asamblea Legislativa Plurinacional, y los hombres igual lo peor, ¿no? Que incluso van a tener esas mismas acciones con ellas. Bancadas absolutamente cristianas, muy ligadas a las distintas religiones, así que hay que ver qué pasa con los derechos de las mujeres, sobre todo los derechos sexuales y derechos reproductivos, que tanto nos ha costado en Bolivia conseguir, y eso que han sido muy poquitos los que hemos podido conseguir. Así que veamos qué va a suceder en estos días. Estamos en una etapa de transición, pero lo que llama la atención son estas movilizaciones cargadas de odio, de racismo, con acciones hasta fascistas, que se expresan no contra el que ha ganado, sino contra el pueblo indígena, ¿no? Porque además su bronca es que estos están con el indio, es que estos están con las cholas, es que estos están con los que han gobernado 20 años, no hacen una diferencia. Nosotras la hacemos claramente entre 14 años de proceso de cambio, golpe de Estado, interrupción de nuestro proceso, y que un gobierno falso izquierdista, lo hemos denunciado a nivel nacional e internacional, con acciones fascistas del gobierno de Luis Arce, con 333 presas y presos políticos, muchas y muchos de ellos han sido
torturados y torturadas en esas aprehensiones ilegales. 4 mujeres han sido violadas sexualmente, 2 violaciones y 2 abusos sexuales a compañeras durante estas detenciones ilegales e ilegítimas a un pueblo movilizado que simplemente estaba levantando su voz en contra del gobierno. Eso es lo que han recibido. Seguimos teniendo compañeras y compañeros en las cárceles, y llama la atención que hoy en día quienes se movilizan hablan de fraude también, pero cargado de odio y racismo contra el indio. Así es. De hecho, hablan de fraude, acusan de fraude al otro grupo, que es exactamente lo mismo, porque en realidad es el candidato perdedor el que abrió la compuertita, ¿no? El día mismo de la elección, del balotaje, salió a decir que habría que esperar al recuento final, al del día jueves, para verificar que realmente no haya sucedido nada, aunque felicitó al candidato ganador y todo esto, pero les abrió. Eso nos demuestra que en realidad los que hicieron fraude fueron ellos y la prensa que compraron con sus encuestas, ¿no? Ellos son los que hicieron el fraude, porque al pagar una encuesta y aparecer en primer lugar, cometieron el fraude de mostrar una cosa irreal, que no era cierta, que no era correcta, y lo hicieron ya desde las elecciones en agosto, desde el 17 de agosto. Primero Samuel Doria Medina, ¿no? Exacto. Que se decía ganador y salió cuarto. Exacto. ¿Por qué? Porque pagan encuestas, las publican en los medios más grandes, hacen gran alboroto con esto, lo comentan por todo lado, y entonces el fraude está ahí. Son ellos los que hacen el fraude, ellos son los fraudulentos, y son ellos los que defraudan a una población engañada totalmente, porque les ofrecen el oro y el moro, y llegado el momento los van a votar con un palmo de narices. No va a pasar más, porque tanto un candidato como el otro, el ganador y el perdedor, los programas son muy parecidos, por no decir lo mismo, con pequeñas variaciones, pero ambos ofrecen entregarnos al Fondo Monetario Internacional, ambos han ofrecido revisar la Constitución Política del Estado, que ya sabemos que no puede ser, porque se necesita una nueva constituyente para eso, ¿no es cierto? Entonces son ellos los engañados, son ellos los que se autoengañan y que sacan a una población que está totalmente cautiva en un discurso desde el 19, ¿no? Así es, Melvi. Por otro lado, el pueblo seguimos organizadas, seguimos organizados. ¿Y qué te parece si para cambiar drásticamente de tema vamos a ver un poco no solo lo malo, sino las esperanzas? ¿Qué ha pasado hace 2 semanitas, el 11 y 12 de octubre en el UNASUR? Vamos con el Conciencia al Paso. A la compañera Melvi Avendaño del Feminismo Comunitario de La Viana, y se prepara el compañero Benito Espíndola de Argentina. Buenas tardes, hermanos del UNASUR, buenas tardes, hermano Evo Morales y los compañeros intercontinentales que nos acompañan. Vengo de Feminismo Comunitario Avia Yala, Tejido Bolivia, pero nuestro tejido es un tejido internacional que va desde la Ciudad de México hasta el sur de nuestro continente. Somos mujeres, somos la mitad de cada pueblo. Consideramos que las mujeres somos la mitad de cada lucha, de cada sufrimiento, de cada victoria también, y vamos a llegar hasta formar la comunidad de comunidades, que es lo que proclamamos desde el feminismo comunitario. Pedimos asimismo que se incluya en el documento que se ha leído esta mañana, que se pueda decir que las mujeres somos la mitad de cada pueblo, somos la mitad de esta lucha, y vamos a llevar adelante hasta la victoria siempre. Por otro lado, compañeros, sabemos que el próximo fin de semana tenemos elecciones en nuestro país. Sabemos que son 2 fuerzas de derecha que están yendo por la votación de nuestro pueblo. Sabemos también que se nos obliga a votar, porque no podemos realizar actividades si no contamos con un certificado de sufragio. Se nos obliga a votar
pero se nos impide elegir, porque proscribieron a nuestro líder, porque proscribieron a nuestro movimiento, porque no se nos permite elegir a quienes nosotros consideramos son nuestros representantes, porque no se nos permite ser nosotros, la gente del pueblo, nuestro propio gobierno, como lo fuimos durante 14 años a la cabeza del hermano Evo Morales. Toda la derecha nos viene echando la culpa y nos viene diciendo que son 20 años. No, señores, no tenemos que permitir eso. Tenemos que aclarar una y mil veces. El gobierno, el proceso de cambio a la cabeza del hermano Evo Morales solo fueron 14 años, no 20 años. Los últimos 6 años empezaron con el golpe de Estado y continuaron con el gobierno traidor de Arce Catacora. Y eso no lo vamos a permitir. Tenemos que aclarar una y mil veces. Es por eso que desde el feminismo comunitario propugnamos nuevamente el voto nulo en estas nuevas elecciones y nos declaramos en la resistencia a este nuevo gobierno derechista que sabemos que va a entrar. Y desde la resistencia vamos a luchar, desde la resistencia sabemos que vamos a lograr una nueva victoria a la cabeza de nuestro movimiento Evo Pueblo y nuestro hermano Evo Morales. Hasta la comunidad, siempre en la lucha venceremos, con amor convenceremos. Gracias, hermanos. Muchas gracias, compañera Melny. Hermana, invitamos a la hermana Andrea Caniwante del sur de Chile y se prepara Joana Terán del colectivo Kunza de Puno, Perú. Marimari Compuché, Marimari Pulamien. Mi nombre es Andrea Caniwante. Saludo a todas las autoridades ancestrales. Saludamos a nuestro hermano, comandante Evo Morales Ayma. Saludamos a nuestros hermanos, hermanas de todo este Abiyala, a todo el pueblo boliviano presente. Muchas gracias por su recibimiento, por acogernos, por darnos todo ese regaloneo. Soy parte del movimiento internacional Feminismo Comunitario Abiyala. Defendemos, apoyamos y respaldamos a nuestro hermano comandante Evo Morales. Defendemos, apoyamos la lucha histórica de nuestro pueblo hermano boliviano. Nosotras decimos que Bolivia es la esperanza de lucha de nuestros pueblos en resistencia contra el imperialismo yanqui. Y como feministas comunitarias planteamos la despatriarcalización como un proceso fundamental en la revolución de nuestros pueblos, que es la lucha contra el patriarcado, para poder sanar nuestras comunidades, para que nuestras comunidades vivan sin violencia, hacer una existencia sin violencia. Cuando creamos procesos de despatriarcalización, nos vamos sanando, hacemos el camino del vivir bien, relacionándonos sanamente como gente y en nuestras comunidades. Desde el tejido Chile, del feminismo comunitario, como mujeres empobrecidas, pobladoras, originarias, mapuche, denunciamos al presidente Gabriel Boric por el secuestro y encarcelamiento de nuestros hermanos y hermanas mapuche. Denunciamos la criminalización que hace a los y a los luchadores sociales y a nuestro pueblo mapuche. Basta de montajes. Exigimos la libertad de todas y todos los presos políticos mapuche. Exigimos la libertad de nuestro vocero y huerquén Rafael Pichún Coyunao. Hasta la comunidad, siempre. Hasta la comunidad, siempre. ¡Marichueu! 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana, en homenaje a Adela Zamudio, una de las rebeldes mujeres que con su voz, con su poesía, destacó la labor de la mujer tanto en la sociedad boliviana como en la política. Ese día, en el marco de la RUNASUR MIA, Movimiento Intercontinental Anticolonialista,
Las hermanas de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, a la cabeza de la hermana Juanita Ancieta, nos invitaron a un piccheo. Este piccheo estaba siendo realizado con todas las hermanas que habíamos participado en el RUNASUR MIA. Estaban hermanas del Perú, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de México, a las cuales se les indicó por qué se celebraba ese día, este piccheo y este Día de la Mujer Boliviana. La hermana Leonilda Zurita hizo un recuento de la vida de Adela Zamudio, hizo un recuento también de lo que fueron las luchas de las mujeres a lo largo de la historia de Bolivia, y también recordó a las otras mujeres latinoamericanas que habían luchado, pero también se hizo un homenaje, un recuerdo de las mujeres que en este momento están en pie de lucha y están trabajando por tener una vida mejor, un buen vivir. Las otras hermanas de los diferentes países fueron tomando la palabra, reconociendo la lucha de las mujeres, de sus ancestras y su propia lucha, también demostrando cómo es esa doble o triple jornada que sufrimos todas las mujeres cuando participamos, además de tener un trabajo remunerado, además de tener el trabajo no remunerado del cuidado y la atención de la casa, la familia, los hijos. También tenemos el trabajito que lo hacemos con gusto porque sabemos que ese es el futuro de la humanidad, de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, el trabajo político, la participación en este tipo de eventos. Cosa muy importante, todas reconocieron cómo vamos haciendo estos eventos para precisamente hermanarnos en lo que muchos llamaron en esta ocasión el sur global, para hermanarnos en el Abya Yala, para poder tener un solo objetivo final, que es el buen vivir, que es el llevar nuestros propios países, nuestras luchas, nuestros sueños hacia lo que es la patria grande. Estos sueños, estos anhelos también se ven acompañados por música, también se ven acompañados por sufrimiento, en algunos casos se ven acompañados por nuestros hijos, como se quedó demostrado con la presencia de nuestra hermana Andrea Caniguante, que participó con su bebé, y otras hermanas que llevaron sus pequeños, que jugaban entre ellos y estaban ahí distrayéndose, demostrando así a toda la sociedad, a nuestros propios hermanos de lucha, que las mujeres, aún con hijos, podemos seguir trabajando, podemos seguir luchando, podemos seguir construyendo, tejiendo solidaridad, caminando el camino de un mundo mejor, de un buen vivir, de un Abya Yala unido. Y para recuperar nuestro ajayu, para emocionarnos nuevamente, para tener la esperanza, nos vamos con nuestros cantos de amor y lucha. A Desalambrar de Biglietti, cantado por Víctor Jara. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ahora estás viendo Continúas viendo. Seguimos en la mitad de cada pueblo y como hemos anunciado para esta semana, tenemos un gran compañero de lucha que nos está acompañando para hablarnos de un hecho histórico de hace 22 años. Vamos a ir hablando también de su trabajo, pero también haciendo un análisis de lo que hoy está sucediendo en Bolivia después de estas elecciones de segunda vuelta. Hay que decir, un proceso electoral ilegal, ilegítimo, con la proscripción del movimiento indígena originario, campesino y popular. Nuestro hermano José Luis Quintana, él es fotoperiodista, famosísimo porque ha registrado al ninja alteño y de eso vamos a hablar hoy. José Luis, bienvenido a la mitad de cada pueblo, hermano. Gracias, muy amable por la invitación y estamos atentos a tus preguntas. Sí, hermano, un poquito de contarles la reseña histórica, biográfica de nuestro compañero. Él tiene una larga trayectoria como fotoperiodista en diferentes instancias, además más conocido como El Pata, es parte también de la Asociación de Peruanos Residentes en Bolivia, de nuestra hermana República de Perú, que hoy se encuentra con grandes conflictos sociales también. Nuestra solidaridad con el pueblo peruano, las hermanas y los hermanos que están en resistencia. Y también desde el 2020 es parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, pero además él ha hecho recientemente, y de eso queremos hablar, Pata, contigo, una exposición fotográfica de tu trabajo del 2003. Has ganado varios reconocimientos, además eres promotor y expositor de fotos en diferentes espacios como en la OPEA, en la UMSA, en Entel, en YPFB, en diferentes instituciones, tanto públicas como también universitarias, y también eres parte del sindicato de fotoperiodistas. José Luis, contanos, hace poquito has tenido esta exposición de las fotos del 2003, el famosísimo Te voy a robar. Esta foto ha sido tomada por él justamente hace 22 años en este mes de octubre y hemos recordado los 22 años de esta masacre. Nosotros le llamamos la masacre del gas porque no fue una guerra, no estábamos de igual con la policía y los militares, en resistencia a un gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Y ha habido primero una manifestación y posteriormente esta exposición de fotos, hermano. Contanos, vamos a ir viendo también las diferentes fotos que nos has hecho llegar de tu trabajo. ¿Cuál ha sido la importancia, tu mirada de lo que ha sucedido para todas las jóvenes y los jóvenes que nos ven recordar estos hechos históricos que han dejado más de 69 hermanos y hermanas fallecidas, muchas personas también heridas por una lucha social, José Luis? Gracias. Bueno, yo, además de trabajar como fotoperiodista, fotoreportero, tengo la particularidad de organizar este tipo de eventos. Me considero un activista cultural. He desarrollado muchas exposiciones de fotos desde el 2004 más o menos. Y la intención de esta última exposición, esta semana pasada, estaba incluida dentro de la denominada jornadas culturales. La idea era, además de esta exposición de fotos que pretende recoger la memoria histórica de nuestro pueblo en esta importante jornada a inicios del presente siglo, también habíamos desarrollado 2 mesas redondas, una que tiene que ver precisamente con el tema de la guerra del gas y una segunda que también, a propósito que estábamos en vísperas de las elecciones, realizamos con el tema del balotaje, ¿no? Que le llamé ¿Por quién votará el pueblo boliviano? O algo así, ¿no? Este material
Definitivamente, ¿no? Dice que una foto vale más que 1000 palabras. Y todo este conjunto de fotos, alrededor de 30 y tantas, que fue en la exposición, fueron recogidas, fueron capturadas en los meses de septiembre y octubre del 2003, ¿no? Pero este fenómeno para mí ha sido un proceso acumulativo de las luchas de los pueblos indígenas, campesinos, movimiento popular, porque del 2000, de acuerdo con Felipe Quispe, que era entonces el dirigente de la SEX-UCB, estaban demandando como 100 puntos de acuerdo y ya se estaba bloqueando el altiplano por esos pliegos petitorios. De tal forma que en septiembre, en los primeros días, Felipe Quispe inicia unas protestas por un dirigente campesino que había sido detenido de apellido Guampo o algo así, pero donde se agudiza es precisamente en la masacre de Guarizata, el 20 de septiembre, donde mueren alrededor de 6 campesinos y dentro de ellos la niña Marlene Rojas, que en ese entonces tenía 8 años, hoy hubiera tenido 30, seguramente hubiera sido profesional, etc. Y prácticamente ese acontecimiento incendió la pradera, como se dice, ¿no? Fueron muertos por disparos de bala, no eran de disparos de soldados, sino había intervenido, según el libro de mi amigo Boris Miranda, La última tarde del adiós, un periodista amigo también que ya ha fallecido. Él sostiene que han ido grupos de élites de la Marina preparados en acciones antiterroristas por orden de Sánchez Berzaín, que un día antes había ido a una provincia donde estaban detenidos unos turistas y él mismo los embarcó en buses para que sean trasladados a La Paz, ya que tenían una semana en Sorata, han tenido una semana que estaban sin poder salir debido a los bloqueos. Cuenta este amigo Boris que él había ido en persona armado con su chamarra negra, su sombrerito, sus lentes oscuros, y dice que se le acercaron 13 campesinos, queremos hablar con usted sobre la carretera que nos ha prometido, etc. Y Sánchez Berzaín no le hizo caso y vio que venía una manifestación de campesinos, entonces empezó a correr. Dice que uno de los campesinos le metió un sopapo y le dejó medio moreteado el ojo y abordó un helicóptero y se fugó. Esa reacción, creo, como venganza, ha dado las órdenes al día siguiente en la masacre, que dispara a todo lo que se mueva, ¿no? Realmente este acontecimiento refleja el odio que Sánchez Berzaín, el zorro, como lo denominaban en ese entonces, de atentar contra la vida de nuestros hermanos indígenas. Este acontecimiento agudizó las condiciones sociales de protesta en la ciudad y en el altiplano, y coincidió por ese entonces que el alcalde que había sido elegido por el MIR, José Luis Paredes, había decretado el impuestazo Maya Paya. La ciudad del Alto también se ha levantado, ¿no? Entonces, todo este proceso acumulativo de lucha, de protestas, fueron condensados en lo que en entonces se conocía como la Agenda de Octubre. ¿Qué pedía la Agenda de Octubre? Nacionalización de los hidrocarburos, cambio de la constitución política del Estado y beneficios para el pueblo boliviano. Esta demanda fue recogida, me parece, por el presidente Evo Morales en su programa de gobierno, y una vez que él asumió el poder, nacionalizó los hidrocarburos, modificó la constitución política del Estado y dio beneficios al pueblo boliviano a través de bonos, IDH, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, este periodo tiene un significado enorme, porque también, y eso hay que resaltarlo, se pudo constatar la unidad del pueblo boliviano, campo, ciudad, obreros, urbanos, con movimientos indígenas, campesinos, ¿no? Que incluso, me acuerdo, que no le hicieron caso a Cori, a sus dirigentes entonces de la FEJUVE, Roberto de la Cruz, el Cori, varios dirigentes que ahorita no me vienen a la cabeza, fueron rebasados, porque me acuerdo que decían, vamos a marchar hasta Ciudad Satélite, no, bajaban a la ciudad, vamos a marchar hasta tal punto, no, bajaban a la ciudad, ¿no? El registro de esta foto fue al día siguiente de la masacre de Sencata. El domingo 12 de octubre de 2003, Sánchez Berzaín ordenó la salida de unos 30 cisternas cargados de gasolina, GLP, y escoltados por la Fuerza Armada. Y en el camino mataron alrededor de 23 hermanos campesinos, de Sencata, etc. Al día siguiente fue una inmensa movilización
que bueno, por la oportunidad y que estuve en ese momento, logré capturar esa imagen. Esta unidad rebasó a los dirigentes, y además, como el modelo neoliberal en lo económico y el modelo político de pacto por la democracia ya estaban desgastadas, el pueblo prácticamente ya veía que no le satisfacía las demandas económicas y políticas del gobierno de ese entonces, Gonzalo Sánchez Lozada, Goni. Entonces se generaron todas esas condiciones que nos costó también la sangre de nuestros hermanos, muchos heridos, muchos muertos, apresados, etcétera, ¿no? Así es recordar un poco lo que ha sido esta lucha, y la tenemos en imágenes también, Pata. ¿Por qué crees necesario e importante hacer esta memoria histórica de la lucha del pueblo boliviano en ese contexto de neoliberalismo? Como dices, ha sido la acumulación de muchas luchas, más de 20 años de neoliberalismo en el país. Lamentablemente estamos ya en un gobierno neoliberal y a puertas de uno que va a profundizar esa forma de gobierno para el pueblo boliviano, en el que todo es privado. Si quieres salud, si quieres educación, tienes que pagar. Y la gente ahorita con esta crisis ni siquiera tenemos combustible, no tenemos muchas veces ni para el pan, mucho menos para tener servicios. Y esa fue la resistencia. ¿Por qué crees que hoy, Pata, después de 22 años, es importante seguir haciendo esta memoria histórica de la lucha de los pueblos, del pueblo boliviano específicamente, contra este neoliberalismo que, si bien es la acumulación contra el neoliberalismo, también nosotras creemos que es la acumulación de más de 500 años de colonialismo y, como decimos las feministas comunitarias, de más de 500, no sé cuántos miles años más de patriarcado, que vivimos en nuestros cuerpos esas explotaciones, esas opresiones, esas violencias y discriminaciones que sufrimos doble, triplemente las mujeres, y que nuestros compañeros, por supuesto, también la sufren, que nuestra madre y hermana naturaleza la sufre, el litio, por ejemplo, la sobreexplotación de recursos, la forma en cómo contaminamos. ¿Por qué crees que es tan importante, después de 22 años, seguir recordando esta memoria, no solo para que no se olvide y para saber de historia, sino cuáles son los motivos políticos y hasta de derechos humanos que necesitamos recordar hoy, Pata? Claro. Yo destaco mucho el tema de la unidad, como muchos le gustan decir, la unidad monolítica que aconteció en la Guerra del Gas entre septiembre y octubre de 2003. Ahí trabajadores de la ciudad, urbanos, gremiales, se unió prácticamente en un tsunami de rostros cetrinos, de ponchos, de huifalas, de obreros, etcétera, que prácticamente pusieron en jaque al viejo modelo neoliberal de la antigua y vieja república aristocrática. Prácticamente los puso contra la pared, y yo creo que se generaron las condiciones para pasar de un estado oligárquico a un estado plurinacional, ¿no? El estado plurinacional de Bolivia, que en estos últimos años, y prácticamente con lo que ha ganado un partido que se denomina de centro derecha, pero que para mí es un partido de derecha, porque recibe y practica también los mismos postulados tanto de Tuto Quiroga, e incluso desde ayer escuché una entrevista que le hizo a la CNN, que no va a invitar a su asunción de mando ni a Venezuela, ni a Cuba, ni a Nicaragua, y va a romper relaciones con China, Rusia e Irán. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que se va a alinear a la línea derechista de Estados Unidos, y ha dicho, al día siguiente, el 9 de noviembre, va a restituir a la embajada americana aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, creo que para el pueblo boliviano se le viene un periodo de crisis más profunda, y nosotros consideramos que esta crisis la debe pagar los sectores oligárquicos, agroexportadores, la banca financiera, que ha lucrado enormemente en estos años, y que además el pueblo tiene que estar organizado, y yo creo que es importante que se vaya generando las condiciones entre todos los sectores, como pasó en el 70, en el 71 con JJ Torres, ¿no? De ir creando una agenda de resistencia, una agenda de resistencia social, económica y política que esté al frente, ya que ninguno de los hermanos de Evo Pueblo van a estar ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo.
yo creo que vamos a tener el gobierno de las calles en defensa de nuestros derechos humanos, pero sobre todo el derecho a la comida. Que es un derecho fundamental, es parte de la vida poder, justamente este vivir del que hablamos, uno de los elementos es el vivir bien, el tener las condiciones necesarias para desarrollar la vida. Y qué más importante que la comida. Como decíamos, estamos en una crisis, ya vemos personas adultas mayores buscando en los basureros, estamos volviendo a vivir lo de los 90, estamos retrocediendo no solo 20, 30 años de nuestra historia, sino que estamos volviendo a sufrir este racismo, estas expresiones fascistas, machistas también contra las mujeres indígenas, contra las mujeres campesinas o de pollera, que ha sido una característica del 2019 y que hoy, hace algunos días hemos visto unas movilizaciones, Pata, y eso te quería preguntar también en tu trabajo como fotoperiodista, ¿cómo ves las diferencias o las similitudes tal vez entre las movilizaciones que se han dado en octubre del 2003 y durante el neoliberalismo también, respecto a las acciones de la gente movilizada, los actores, quiénes eran los que se movilizaban en ese entonces, quiénes son los que se están movilizando ahora, cuáles las características, pero cuáles además sus demandas, tanto el 2003 y como este 2025 en el que estamos viendo movilización de la gente en la calle. ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? Las diferencias entre actores, propuestas, demandas y acciones, fundamentalmente, de quienes hoy se están tomando las calles, Pata. Definitivamente hay una diferencia bien marcada, ¿no? En el periodo del septiembre-octubre del 2003 eran los rostros cetrinos, eran los cabellitos oscuros, eran ojotas, ponchos, uniforme de obreros, de albañiles, que desarrollaron esas grandes e intensas movilizaciones y sacrificadas movilizaciones en ese periodo ante la caída, el desgaste, el descrédito de un modelo neoliberal y en lo político republicano oligárquico. Eso ha acontecido en estos momentos, pero ahora, si te refieres a estas últimas movilizaciones que están realizando los jóvenes, tanto en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro y aquí en La Paz, hay un componente nuevo, ¿no? Son jóvenes de tez blanca, de bien vestidos, como se le dice, ¿no? Hijitos de papá, que han sido movilizados por un sentimiento de odio hacia nuestros propios hermanos, porque es de piel más cobriza, porque seguramente pichea coca y porque seguramente usa poleras deportivas y tenis. Entonces aquí hay una gran diferencia definitivamente. En este último ejemplo están demandando el tema de supuestamente de que ha habido fraude, lo cual a mí me parece jalado de los pelos, ¿no? Porque el propio Tuto ha dicho cálmense, esperen hasta el jueves para ver el resultado oficial. Se refiere no al resultado del sistema rápido, sino al resultado oficial que está publicado en la página de TCN. Claro, Pata, no solo es un cambio de actores, ¿no? Primero la edad. Antes, el 2003, yo veía, sí había jóvenes, pero también había personas mayores, ¿no? Exacto. Adultos, adultas, mujeres con sus guaguas, como decías, de pollera, con ojotas, los ponchos rojos, estaban los salteños, básicamente. Hoy se movilizan gente más joven, muy poca gente adulta, se puede decir, y sus demandas también son distintas. El 2003 se peleaba por la recuperación de los recursos naturales, justamente de esta lógica neoliberal, de privatizarlo todo, de que unos cuantos sean los dueños de los recursos. Y hoy en día que tenemos esos recursos para el Estado, que hemos recuperado con la nacionalización de los hidrocarburos, pero que falta todavía. Nosotros siempre hemos propuesto nacionalización de la gran minería, nacionalización de la banca que sigue siendo privada, y no se ha hecho. Esos son, creemos, los límites del proceso de cambio, capaz hasta errores de no haberlo hecho en su momento. Teniendo estas condiciones, ¿qué demandan hoy estos jóvenes que están diciendo fraude, fraude? ¿Qué piden, Pata? Y que viene desde el 2019, que estaban hablando de democracia, por ejemplo. ¿Cuál es su demanda? ¿Cuál crees que puedan ser sus demandas o cuáles son las demandas que las expresan en sus movilizaciones? A mí me parece que en estas últimas demandas promovidos, impulsados por la pequeña burguesía y sectores de la burguesía acomodada,
quieren cerrar, quieren acabar este modelo de desarrollo comunitario que ha implementado el presidente Evo Morales en el 2006 y sobre todo en el 2008-2009 cuando modificó la Constitución. Ahora quieren volver al pasado, donde supuestamente se tendría que respetar la propiedad privada, donde el hermano campesino ya no pase por la Plaza Murillo, donde vayan a sus respectivas comunidades. Y es una pena, ¿no? Porque esta juventud aquí tiene ese comportamiento, y a mí me llama la atención porque veo la juventud del Perú, por ejemplo, con la denominada generación Z. Hay jóvenes de clase media, blanquitos, con jóvenes de piel oscura. Han impulsado toda una movilización el último mes de septiembre en contra de un gobierno corrupto, en contra de un Congreso corrupto, prebendal, contra la prensa mermelera o prebendal como se le dice. Y es un fenómeno muy interesante porque ahí los partidos de izquierda, o la CGTP como es la CODE aquí, o la CCP como la Confederación de Campesinos Única acá, que son gremios, están desacreditados. Porque en 9 años de gobierno, donde han habido 7 gobiernos, han sido coimeados también, pues entonces no tienen autoridad moral. Y mire, ve, esta juventud que ha nacido en los 90, en los 2000, que deben tener entre 20 y 30 años, que prácticamente han nacido con la tecnología digital, manejan ese tema. Ya no es necesario una convocatoria ahora, como lo hace la COP, sino a través de los celulares se hacen estas convocatorias. Y están jugando un rol determinante en la idea de cambiar el modelo de desarrollo, digamos, el modelo político de gobierno, basado en la corrupción, basado en la impunidad. Hay muchos casos, últimamente en la movilización del 15, por ejemplo, Breve ha sido eliminado por un disparo de bala a un amigo, un copero, Truco, me acuerdo su nombre, y esto ha generado una ola de protestas. Ahora entiendo que es el sur del Perú, el centro del Perú y Lima, que se está movilizando contra el gobierno de José Geri y el Congreso, ¿no? Así es. Esas diferencias que hay, no solo históricas en el país, sino contemporáneas en los diferentes territorios. Perú ve a Bolivia como un ejemplo de economía, de solidaridad, de comunitarismo, y nosotros aquí, nuestros jóvenes que han tenido ese proceso, que hemos gozado todas y todos en mejores condiciones de vida que nuestros vecinos países, por ejemplo, en términos de acceso a la educación, a la salud, hoy están demandando democracia, al parecer, están exigiendo una auditoría a un proceso electoral que ya ha sido amañado. A nosotros de hecho nos han proscrito, al movimiento campesino indígena lo han proscrito, y es paradójico ver eso, ¿no? Como la juventud, no toda, pero sí una parte de la juventud que ha tenido estos accesos, que ha tenido mejores condiciones de vida, en vez de profundizarlas por falta de posicionamiento político ideológico, por falta de formación política, lo que está demandando pareciera es, no hay un horizonte político claro, pero hay una intencionalidad política por detrás, que son los medios de comunicación, las redes sociales y las oligarquías del país, que utilizan a estas personas, porque esas personas no son parte de la oligarquía, son sus empleados, son sus trabajadores, pero les venden el cuento de un supuesto fraude. Les venden la idea de que el socialismo no sirve, cuando ni siquiera hemos llegado, creo, al socialismo en Bolivia, no lo conocemos. Hemos tenido un capitalismo de Estado, lo hemos visto en varios programas acá. El modelo económico del proceso de cambio no fue ni siquiera socialista, pero es como la derecha oligárquica, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación hegemónicos y de mucho dinero, van convenciendo a estas nuevas generaciones supuestamente apolíticas para que se movilicen en contra. El 2019, me refiero, de un gobierno legítimo, democrático, distinto, y en Perú lo que están pidiendo es algo como Bolivia, y en Bolivia no sabemos bien qué están pidiendo, pero estamos retrocediendo claramente a un neoliberalismo. Por supuesto hay mucha molestia con el gobierno actual, pero no en términos de traición, ¿no? Ellos lo ven como si fuera el mismo gobierno Evo Morales y Luis Arce, y no lo es.
Hay diferencias abismales entre cómo procede cada uno, desde contratar a grupos paramilitares para ir a golpear campesinos e ir a golpear mineros movilizados, por ejemplo. Eso es completamente distinto a los ejercicios de relación política que tenía Evo Morales, por ejemplo, con las organizaciones sociales. Entonces vemos sí un retroceso muy fuerte, un riesgo muy fuerte, pero también una lección para nosotros como bolivianos, bolivianas, para nosotras, pero también para afuera, ¿no? De cómo todo el mundo hemos estado en varios países, las feministas comunitarias nos decían, nos duele Bolivia, ¿qué ha pasado con Bolivia? Y ha sido errores propios, porque la derecha siempre ha estado trabajando para que este proceso se caiga, y la única forma en que logró hacerlo es penetrar por dentro, es dividir por dentro, y ha pasado lo que pasaba en el neoliberalismo, organizaciones sociales prebendales, una central obrera que no sirve para nada, organizaciones campesinas, dirigencias de organizaciones campesinas compradas o vendidas al gobierno, paralelismo, 2, 3 organizaciones de la misma, cosa que antes no teníamos, lo que tú siempre nos recalcas y nos has recalcado todo el programa, la unidad del pueblo boliviano. Algunos retos, algunos desafíos que tenemos para adelante, cómo vamos a resistir esto, cómo volvemos a cohesionarnos para poder tener claridad política hacia dónde vamos, cuando hay un grupo de la población que está con estas acciones fascistas, racistas, cargadas de odio, como decías, utilizadas por las grandes oligarquías de nuestro país, pero que también tienen una responsabilidad y se hacen cómplices de ello. No es que son tontitos que se dejan usar, no son tontos útiles, son actores políticos que están tomando las calles, y hay que saber leer esto. Pero ¿qué nos queda al movimiento campesino? ¿Qué nos queda al movimiento popular, obrero, trabajador, que somos de esa clase, nosotros que nos ganamos el pancito día a día? Claro, mira, hay acá un elemento muy importante que no se comenta mucho. El tema de esta espontánea movilización que ha nacido el domingo de la noche no pareció así tanto de casualidad, compañera. Esto está promovido, organizado en Santa Cruz por la Unión Juvenil Cruceñista y en Cochabamba por la Resistencia Cochala. Es más, ayer estuve por la Plaza Baró y los escuchaba a los jóvenes que hablaban. Efectivamente decían fraude, ¿no? Sin más pruebas que decir, no, ha habido fraude que se está repitiendo en 2019, que cortaron la luz, etc. Y esta mañana le escuchaba a Mario Espinosa, un periodista antiguo, derechista, liberal en la Fides, que él decía que en la noche a nivel mundial se había caído el internet, y puso el ejemplo de Amazonas, ¿no? De que había, al parecer en esa hora había una caída del internet a nivel mundial. Pero lo que más me llamó a mí la atención fue en sus palabras, en sus expresiones, el odio visceral contra el indio, contra el hermano de Pudiera. Y eso realmente, eso sí es preocupante porque el candidato Tuto, ahora derrotado por el pueblo boliviano, estaría alimentando esa corriente, la cual sería antipatria, ¿no? A mí me parece que después que sea la toma de gobierno del PDC, veremos cómo el pueblo se va a desencantar. Va a ser rápido, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, no lo sabemos, porque ya muchos están diciendo, sí, que los conductores, ya que venga que quiten la subvención, ya de una, dicen, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Porque los medios de comunicación, sus comunicadores, sus ideólogos están diciendo, es necesario más una subvención y hay que hacerlo, bla, 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 bla. Están aprobando, creo hoy día a la hora de la tarde, a un nuevo contralor. ¿Qué va a hacer la tarea de tener un nuevo contralor? Va a tapar todas las acciones de corrupción que haya hecho el gobierno de Luis Arce Catacora. Entonces, a mí me parece que se van a dar las condiciones sociales y políticas para que el Bloque Nacional Popular Indígena y Campesino empiece a ir articulando, ir tejiendo nuevamente, como hace 20 años, estos mecanismos de unidad y de coerción. Por eso es muy importante ir trabajando esa llamada agenda social de política de resistencia, que tenga como primer objetivo movilizarse si es que el gobierno modifica la Constitución, si es que empieza a desmontar el Estado plurinacional y, por supuesto, si que incrementa el costo de vida, ¿no? Entonces, es probable
¿Cómo es? No, todo pasa de manera cíclica, ¿no? Todo está pasando cíclica. Ahora estamos en un periodo de refugio y es muy probable que se generen estas condiciones para que de nuevo el pueblo empiece a articularse. Y ahora un poco más limpios, ¿no? Porque los que eran parte del mío ya se han ido al otro lado, entonces ahora... Pero también es tarea de generar nuevos cuadros, nuevos jóvenes, nuevos líderes. Ya los años pasan, ¿no? O sea, hay que generar esos escenarios con jóvenes, con hombres y mujeres, para que se crean las condiciones de aquí a 20 años tener nuevos líderes, ¿no? Gracias, Pato. Espero que no sean 20, que sean 5 por lo menos, ¿no? Yo creo que ya hay, pero hay que potenciarnos. Ha sido un gusto estar contigo. Evidentemente las diferencias son abismales. Había un proceso en 2003 de pedir recursos naturales, de soberanía, y hoy tenemos odio, racismo, discriminación. Eso es lo que se está jugando, ¿no? Un proyecto fascista de cierta parte de la población versus el sector popular campesino que está tratando de rearticularse, y pues esperemos que nuestro país tenga mejores días, que va a tocar en resistencia y en lucha para poder recuperar nuestro proceso de cambio. Muchísimas gracias, Pato. Ha sido un gusto compartir contigo, con todas y con todos ustedes. Nos vemos el próximo domingo. No se olviden seguirnos siempre en las redes sociales, X, Twitter, Instagram, en Facebook y también en TikTok, La Mitad de Cada Pueblo. Y pues hasta el próximo domingo. Me ayudas a despedirnos. Como siempre nos despedimos las feministas comunitarias. Hasta la comunidad, siempre. Siempre. Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Y no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di: soy yo.